20 de septiembre de 1993. Estamos aquí trabajando, el equipo de producción de la OR, trabajando sobre las encuestas, el archivo oral y filmado sobre la inmigración a la Argentina. Tenemos con nosotros a la señora Olga y a la señora Juana, dos invitadas para hablar sobre el tema. La entrevistadora, la señorita Mariana, y camarógrafo, aquí Claudio. Comenzamos, muchas gracias. Bueno, empecemos. Antes que nada, ¿nos puede decir sus apellidos, nombres? ¿El mío? Sí, Olga de las dos. Sirios. Mi mamá, Juana Ancelovich. Año y lugar de nacimiento. El 15 de mayo de 1900. 1900. ¿Y Sí. usted? Yo el 14 de junio, el 19 de diciembre de 1923. Bueno, empecemos con la encuesta. ¿Cómo era el lugar donde vivía? Primero, ¿de dónde viene? De Polonia. De Polonia. ¿Nació en Polonia? Sí. ¿Cómo era? En el año 1928 llegamos al país. ¿Y cómo era el lugar donde vivía antes de llegar en Polonia? Antes de llegar, Sí. un pueblo, ¿Cuál era su nombre? Stepan, se Stepan. llamaba. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mis padres, yo y un hermano menor. Su madre, ¿usted a qué se dedicaba? Ama de casa, Ama de casa. ¿Y el padre? sastre. ¿Cómo era el lugar de trabajo así del padre? Allá, Sí, sí. bueno, seguramente particular, porque éramos pueblo, no había industria y demás. Así que seguramente trabajaría en la casa. Ah, era dueño, digamos. Sí, autónomo, como se diría ahora. ¿Por qué emigró? ¿Quién tomó la decisión de...? Bueno, se ve que en aquellos años las noticias de la Argentina era que acá se vivía muy bien y que, bueno, la gente venía a la Argentina o a Estados Unidos prácticamente. Además ya empezaba un poco del antisemitismo y poco trabajo. Entonces, juntando las dos cosas, posiblemente vinimos por eso. ¿Cómo hicieron para emigrar? ¿Cómo vinieron? En barco, por supuesto, 20 y pico de días. Nos embarcamos en Hamburgo. ¿Y cómo fue el viaje? ¿El barco? ¿Cómo viajaron? ¿En qué condiciones? Sí, sí. Bueno, eran barcos, digamos, para inmigrantes, porque había primera clase, segunda, tercera. Seguramente la gente como nosotros venía en tercera, porque segunda ya era para gente de mejor posición económica. ¿Cómo recuerda los últimos momentos antes de partir? ¿Y allá? Sí. Nada, absolutamente. Nada. Y cuando vine tenía 5 años, quiere decir que el idioma posiblemente lo sabía perfecto, pero hoy no sé ni cómo se dice mamá en polaco. ¿Y a usted le fue fácil aprender el idioma? No tanto, porque todavía no termino de aprenderlo. Pero aprendí rápido. Sí. No, bien. Aprendí a decir al revés las cosas. Claro, como para ir a comprar algo. Sí. Además, nuestra colectividad cuando llegaba iba donde estaban radicados los judíos, que era Villa Crespo y Paternal. ¿Qué? ¿Paternal? Villa Crespo. ¿Qué trámites hizo para viajar? ¿Documentos, pasaportes? Pasaportes. ¿Pasaporte? Claro. Para todo. Mi papá tenía un pasaporte y mi mamá y nosotros dos, como éramos menores, era un pasaporte para los tres. Que no lo tenemos porque cuando nos hicimos ciudadanos argentinos había que entregarlo en la embajada de Polonia para que le pudieran dar digamos, dejar de ser ciudadanos polacos para ser ciudadanos argentinos. ¿Con quién viajaron? ¿Viajó solo la familia o viajaron con algún amigo? No, solos. ¿Solos? Sí. ¿La Argentina fue una verdadera elección o la eligieron solo por descarte? No sé. Supongo que en aquella época ya posiblemente en Estados Unidos había cupos para emigrar. Acá no hubo nunca. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando llegaron? Digamos, de lo que pensaban que era la Argentina, ¿cómo la encontraron cuando llegaron?
Y no sé, yo tenía menos de 5 años, así que mucho no me acuerdo, pero digamos se podía conseguir trabajo, que es lo que la gente más necesitaba. Se siguieron ocupando sus padres, ¿no? De lo que hacían sus padres sastres. Sí, unos años, pocos. Sí. Y después nos fuimos a vivir al interior, a Coronel Suárez, donde es Sergio Denis, para mayor referencia. ¿Ustedes pensaron alguna vez en volver a Polonia o pensaron en instalarse? No creo. No. Y que además a los pocos años después ya se hablaba de que iba a estallar la guerra, así que menos de que ya estaban ni pensaban volver. ¿Tenían familia en Europa? ¿Habían dejado familia? Sí, claro. Hermanos de mi mamá y la madre de mi papá y sus hermanos también. ¿Y qué relaciones siguieron teniendo? Y parece que Nada. no. Es decir, los primeros años sí, pero ya después con la guerra ya se perdió contacto con todos y bueno, sabemos cuál debe haber sido el final. ¿Cómo se organizaba la familia? ¿En qué forma? ¿Qué hacía cada uno? Bueno, nosotros éramos chicos, mi hermano y yo. Yo llegué, tenía menos de 5 años y al año empecé a ir al colegio. Y no me acuerdo de haber tenido dificultad con el idioma. Quiere decir que en ese año seguramente lo aprendí, que en la escuela no tuve dificultad. ¿Y su padre era sastre? Sí. Las mujeres ¿Ustedes vivían en una colonia con otra? ¿Acá? No, en Buenos Aires. Cuando nos fuimos al interior, no, Sí. era una ciudad. Una ciudad. Coronel Suárez, sí. ¿Seguían teniendo relaciones con la colectividad? ¿O Sí. perdieron eso? No, allá, en la ciudad, en La Coronel provincia, Suárez, sí, sí, porque había una colectividad de 70, 80 familias, que había centro juvenil, israelita, y cementerio, y templo, y todo lo que una colectividad podría ¿Y qué necesitar. hacían los chicos así? Iban al colegio, o lo que hacen los chicos en todas partes. ¿Cómo era la actitud que tenían los chicos con los adultos? El tema del respeto y todo eso. Claro, Era... distinto a hoy. Sí. Era más respeto y miedo que a lo mejor que comunicación. ¿Cómo era la casa donde vivió en la provincia? Era una casa humilde, con lo poco que uno necesitaba y tenía, porque en esa época la gente que trabajaba le alcanzaba para comer. ¿Qué recuerda como más significativo de esa casa? Nada en especial. Nada en No, especial. nada en especial. ¿Cuáles eran las comidas que hacían habitualmente? La colectividad. Sí, en general. Sí, hacía las comidas que se come hoy. Pescado, pollo, carne, qué sé yo, todo. La alimentación era más o menos igual. ¿Qué festejos realizaba la familia? ¿La familia o la colectividad entera? Y las festividades judías. ¿Cómo las recuerda? ¿Cómo las festejaba? Igual Bien, que ahora. sí, bien. Bueno, el idioma me dijo que lo aprendió rápido. Yo no me acuerdo haber tenido dificultad, nunca. ¿Cómo era la escuela donde iba? ¿Qué tipo de escuela era? Del Estado. Del Estado. ¿Y hacían alguna diferencia los chicos? Y con los judíos, no había antisemitismo en los lugares así chicos. Al contrario, creo que el judío se apartaba un poco más de los demás que los otros de los judíos. ¿Y por ser inmigrantes? No pasaba nada. Tampoco. No. ¿Se sintió diferente de otros miembros de su colectividad que no eran inmigrantes, No. por ejemplo? No. ¿Cómo se sentía durante las fiestas patrias argentinas? Bien, se ¿Las festejaba festejaba todo, sí. todas? 25 de mayo, Yom Ha'atzmaut, todo. ¿Participaba toda la familia en esas fiestas? No, menos que los padres dicen Sí, de las chicos festividades, y pero que de las patrias judías. argentinas. No, los chicos en las escuelas es donde más se festejaba. ¿Cómo era la relación? A ver.
Después su padre a qué se dedicó después de ser sastre. Vendía ropa, así viajaba al campo, a las chacras o estancias, Sí. y bueno, llevaba las valijas con todo surtido tipo Gatti Chávez. ¿Cómo era la relación? Digamos, ¿trabajaba solo o con una Sí, no, trabajaba solo. Solo. Háblenos acerca de las instituciones a las que estuvo vinculado, si es que estuvo vinculada alguna. Allá, afuera. Sí, allá o acá. Claro, había una sociedad, por ejemplo, la Vitso, Sí. había otra comisión del Hospital Israelita, del mismo lugar había un centro de juventud israelita. Bueno, y la gente más o menos que podía y quería, activaba. ¿Qué tareas desarrollaba? Usted participó en esas, ¿no? Sí. ¿Qué tareas desarrollaba? Y había que ir a cobrarle a la gente mensualmente, hacer los recibos, cobrar la cuota, y después se mandaba al hospital o a la Vitso, a donde correspondía. ¿Ocupó algún cargo directivo? No, directivo no. Secretaria de la institución nada más. ¿Sigue siendo miembro No. de alguna institución? No. Acá, no. ¿Por qué? Porque me casé, me vine a vivir a Buenos Aires y bueno, y después vinieron los chicos y después los nietos. ¿Y sus hijos o sus nietos, sí, participan en alguna institución o siguieron con la tradición? Mis nietos sí. Este es deportista número 1, jugador de básquet. ¿Qué vínculos tenía con otras instituciones, pero no solo de donde estaba usted, sino de otros lugares, por ejemplo? No, ninguno, porque esa era una ciudad donde la gente no se iba a otros lados. Se vivía, se estudiaba, se casaba la gente, seguía viviendo en el lugar, algunos, no todos. Bueno, eso es todo. Eso es Muchísimas todo. gracias. No, al contrario, emigración. Acá de Polonia, de Rusia, de Rumania, de Hungría. Algunos venían seguramente por la situación económica y otros posiblemente porque ya se estaría comentando los pasos agigantados de Hitler. Entonces eso no llevaba nada bueno y la gente lo sabía. Así que mucha gente vino antes del 37, por ejemplo. Después ya posiblemente no se podía. ¿Estás molestando? ¿Está filmando? Podríamos hacer hincapié. Podríamos hablar de Sergio Denis, ¿no? El apellido de él es Hoffmann. Claro, es hijo de alemanes. Porque ahí en Coronel Suárez, a 1 kilómetro más o menos, había la colonia número 1. Después seguía la colonia número 2, después la número 3. Él parece que era de la 2, que era la más pudiente y demás. El apellido era Hoffmann. ¿Y usted tenía familiares acá en Argentina? Cuando vinimos. ¿Cuando vinieron o vinieron totalmente Vinimos solos. vinieron solos? ¿Cuántas personas vinieron? Mis padres, yo y mi hermano. Si no filman las fotos. Ahora, ¿pudieron integrarse bien con el tema del trabajo? Acá. Si pudieron hacerlo bien o les costó, tuvieron que... Sí, yo supongo que bien, pero no se olvide que en el año 30, que fue la revolución, ya ahí empezó a haber problemas acá también. Cuando Uriburu, En el 30, sí. en el 30, que se habla mucho de la Semana Trágica de aquel entonces, ¿no? Pero pienso que no era una cosa particular, sino colectiva la crisis esa, para los trabajadores. Por ejemplo, ¿dónde se instalaron cuando llegaron acá? Villa Crespo, Murillo, la calle Murillo, donde ahora, al lado del templo, donde es ahora, que era un gil chiquito.
ahí se instalaron, Sí, que con más familias estaban. claro. Era la época de que en un patio grande, por ejemplo, había 4 o 5 familias, que ahora le dirían conventillos que ya no existen tampoco. Entonces la gente se integraba cada uno. Los italianos seguramente que venían se radicaron en La Boca, los españoles por Avenida de Mayo y los judíos por Villa Crespo, Paternal, que es donde se podían desenvolver ¿Y más. en ese mismo año se fue a... No, nos fuimos en el año 32, más o menos 33. 32. O sea, llegó el 28, Sí. en el 1928 se instaló Acá en en Villa Buenos Aires. Crespo Sí. y En el 32 más o menos, a los 3 o 4. se fue para... Sí, porque apareció un primo de mi mamá que sabía que tenía una prima en Buenos Aires y no sabía la dirección, sabía la calle nada más, la calle Cuchacucha. Hoy es Manuel Rodríguez, ¿no? Esa calle, o sigue siendo Cuchacucha. Sigue siendo Caballito. Entonces, este hombre empezó desde Rivadavia a caminar y a preguntar en todos los almacenes si conocían un matrimonio que él era sastre y tenían 2 chicos, hasta que nos encontró a nosotros al 1500 más o menos. ¿Y qué era? ¿Pariente, Claro, amigo? sí, era primo de mi mamá. Ah, Él trabajaba en Coronel Suárez, entonces lo convenció mi papá que como desastre mucho no se podía ganar y qué sé yo, y allá había más posibilidades, entonces nos fuimos con él allá. Y él Él estaba solo. este primo que también fue inmigrante Claro, en pero, la época. claro, pero antes que nosotros. Usted. Antes y fue a Uruguay, después vino a la Argentina. Entonces nos fuimos todos a Coronel Suárez y él después trajo a su familia de allá. No se sabía nada o sea, no sabían esa relación y dónde estaban sus familiares. Él, Claro, tanto él como ustedes no sabían de... nosotros no, pero él sí sabía que tenía una prima en Buenos Aires, por eso nos encontró así. Por eso fue preguntando en los almacenes, que no había supermercados ni nada de eso, había almacenes en cada cuadra, posiblemente había un almacén. Se fue a vivir con él. Claro, él fue preguntando si no sabían, él no sabía el apellido, pero sabía que era un matrimonio, que él era sastre y tenían 2 chicos. Y así nos encontró. O sea, que tenía una posición económica buena, relativamente buena. No, pero podía ganar como para vivir. Y juntó unos pesos como para traer a su familia, que era su mujer y 4 chicos. o sea, que ese primo de su mamá lo llevó a Claro, la provincia claro. y después estuvieron ahí ¿cuánto tiempo? 9 años, hasta que yo me casé y me vine a vivir a Buenos Aires. Y después fueron mis padres, es decir, vinieron a Buenos Aires. Hablando un poco de la educación. Sí. ¿Qué educación recibieron ustedes y qué educación dieron a sus hijos? Bueno, nosotros, yo hice el colegio primario, secundario había, pero era privado y no estaban en condiciones de pagar un privado. Entonces fui aprendiendo, primero horticonfección, como se usaba en esa época, aprendí un poco de inglés, un poco de dactilografía, taquigrafía y un poco de contabilidad. Y después me casé y me vine a vivir a Buenos Aires. Y mis hijos, la mamá de este chico es morá, y mi hijo mayor, que ella, en primario y secundario, empezó la facultad de Derecho, hizo 2 años y dejó. Vamos a ir a ver si podemos extraer un poquito más de riqueza. Esto que es un archivo, esto, ¿no? Que está muy bien. Entonces la gente como quería irse, por varios motivos, no todos por el mismo motivo. Supongo que lo principal sería la situación económica y el antisemitismo que de toda la vida hubo en esos países. Entonces la gente que más o menos estaba bien, aún con antisemitismo, se quedaba, como hicieron los judíos en Alemania. Cuando quisieron irse ya no pudieron. Pero cuando la situación económica tampoco estaba buena, y más lo otro,
la gente decidía irse. Supongo que debe haber sido así. Como ustedes llegaron a la Argentina, la impresión que tuvieron, ¿qué fue? ¿Pudieron satisfacer todas esas ideas que tenían o Bueno, no se sé. sintieron un poco defraudados? No creo, porque nunca se habló de volver. Como hay mucha gente que sí, se quedó pensando siempre en volver. Bueno, esa foto es de 1922, es cuando mis padres se casaron. ¿Sí? Esta foto ya es de toda la familia acá en la Argentina, a los 2 años de haber llegado, más o menos de 1930. Esta foto es de mi abuela, la madre de mi papá, seguramente al poco tiempo de habernos ido nosotros de Polonia, porque esta fue sacada ayer allá, más o menos en 1930 también. Esta foto es de una hermana y un cuñado de mi mamá, también en Polonia, posiblemente también por los años 30 o 29 o 31. Esta foto es de un hermano de mi mamá, bueno, el único hermano, porque tenía este hermano y la hermana, nada más, no quedó nadie. Esta foto es de una hermana de mi mamá y su amiga. ¿De qué año es? No sé, por la ropa no me doy cuenta, pero debe ser también de 1928, 29, más o menos. Es hermana de mi mamá, pero creo que es de antes del 30, debe ser de antes, por la ropa. Listo.